presentamos a nuestro primer seminarista. Por un lado está Rafael Mier, fundador y director de la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana. Rafael ha participado como ponente en más de 250 foros nacionales e internacionales y junto con su iniciativa en los últimos 5 años se ha dedicado a generar y divulgar contenido informativo especializado en maíz, creando una comunidad digital de más de 470,000 seguidores. Por otro lado, nos lo va a presentar Mike. Y bueno, también como pueden ver aquí tenemos a Iván Saldaña. Muchos ya los conocen. ¿Por qué? Porque está muy involucrado en la industria. Pero para quien no, pues les platico. Iván es un revolucionario, amante de las bebidas artesanales mexicanas. Es científico y también educador. Y cuenta con un doctorado en biología y con una especialidad en agave. Tiene una experiencia en la industria fundando diferentes bebidas espirituosas como Ancho Reyes, Mezcal Montelobos, Nixta Licor de Elote y pues también nuestro principal, digamos que integrante del día de hoy, que es Abasolo Whisky. Entonces, pues sin más, les damos la bienvenida y les damos la palabra a Iván, Rafa. Muchas gracias. Gracias a ti, Mike, y gracias, Paula. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Pues espero que estén todos contentos, entusiasmados y atentos a este encuentro que estamos haciendo por vías virtuales. Para mí es un honor de verdad estar aquí con Rafa, un luchador de verdad, un educador que está pues buscando objetivos que pues son comunes de muchas personas y bueno, me uno a ese compartir de tratar de promover y buscar un mayor entendimiento de la trascendencia, la importancia que tiene el maíz, no solo intelectual o académicamente, sino todos los días en las mesas de los mexicanos y de toda la gente del mundo que ahora está empezando a tener también acceso a este tipo de maíces mexicanos ancestrales de buena calidad. Entonces, bienvenido, Rafael. Vamos a tener aquí una charla padre, divertida. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. A mí también me da mucho gusto pues estar en este foro. Les agradezco la invitación a Abasolo, a Barra México, y pues qué mejor que hablar de maíz y las oportunidades y posibilidades que tiene, pues no solamente en alimentos, sino en bebidas. Entonces, pues encantado de estar por acá. Muchas gracias. Sin duda, quiero hacer una pequeña reflexión para discutir de la importancia que tiene el maíz y de regresar a su origen, ¿no? Y hablar un poquito de cómo fue ese origen, cómo se generó la gran diversidad de maíces que existen en México y por qué es relevante en este momento que estamos viviendo reflexionar al respecto. Te voy a dejar que tú nos platiques en particular el maíz, pero antes yo quisiera hacer nada más una breve reflexión de lo que ha pasado en el último siglo, ¿no? Desde la aparición de la revolución, primero industrial, que incluyó todas las industrias, la alimentaria y la espirituosa también, en donde desde mediados del siglo pasado y con la aparición y el descubrimiento de cómo fijar amoníaco, cómo poder hacer amonio como fertilizante, pues empezó a modificar todo el ambiente de la agricultura. Y se montó, obviamente, en los granos que han existido de tiempos milenarios. Lamentablemente, este modelo industrializado de agricultura, que es lo que hoy prevalece, pues lo que ha hecho ha sido erosionar pues la diversidad que existe de maíz y nos ha empobrecido de algunas maneras. Sí es cierto, se producen más toneladas que hace 100 años, ¿no? Pero hay otros elementos importantes que son de los que quiero que hablemos, desde el aspecto cultural, de lo que significa el maíz, y desde el tema nutricional y el tema sensorial, ¿no? Que también es fundamental. Entonces yo quisiera preguntarte, Rafa, ¿cómo fue ese maíz original o cuál es la historia que tú has aprendido sobre la aparición del maíz en México y sobre la creación de diversidad? ¿Y por qué es importante reflexionar? Muy bien. Bueno, pues vale la pena mencionar que México está considerado como centro de origen del maíz, junto con un poco también Guatemala. Hay diferentes opiniones al respecto. En el sentido de que
En nuestro país todavía se pueden encontrar poblaciones silvestres de una planta que se llama teocintle. El teocintle son una variedad de pastos silvestres. El maíz también es un pasto silvestre, es un pasto hoy en día ya cultivado, pues el cual ha sido seleccionado para tener una mazorca o una cantidad de grano superior. Pero si nos remontamos a la historia, no existía la planta del maíz como nos la imaginamos hoy en día. Ahí los investigadores pues lo que han tratado de hacer es buscar aquel maíz antiguo, ancestral, con el cual vincular la historia de nuestro cultivo. Y lo que se han encontrado es que en diversas regiones, especialmente en la cuenca del río Balsas, también en Guerrero, en Guatemala, en diferentes regiones de la antigua Mesoamérica, pues se siguen encontrando estos teocintles. Aquí hay diferentes versiones que apuntan a que probablemente sucedió una mutación natural de la planta o alguna otra razón por la cual estas plantas de teocintle cambiaron. El teocintle, lo vamos a ver más adelante en unas fotografías que les vamos a compartir, son pequeñas mazorquitas de granos muy duros, las cuales pues no tenían tanto valor como grano debido a que eran reducido, ¿no? Su producción, su productividad eran unos cuantos granos, ¿no? Sin embargo, lo que se piensa es de que estas plantas pudieron haber despertado el interés de las poblaciones nómadas al darse cuenta que sus tallos contenían una sustancia azucarada, ¿no? Los tallos del maíz, al igual que los tallos de la caña de azúcar, contienen un contenido alto en energía, en azúcares. Entonces, se sabe que probablemente fueron los tallos dulces el origen del interés de las personas en esta planta. Seguramente pronto comenzó a interesarse también en los granos. Una de las primeras formas que se sabe que se consume el maíz fue reventándolo con la acción del fuego y logrando pues la aparición de las palomitas de maíz, ¿no? Ahora, oye, Rafa, sí. nada más reflexionando, me parece muy interesante cómo describes que había este pasto silvestre que después fue tomado por grupos de personas nómadas que a lo mejor empezaron a establecerse. Entonces eso significaría que el maíz no existiría sin la mano del hombre, pero bueno, sin la mano de la naturaleza tampoco. Eso es lo que llamaríamos un producto biocultural, ¿no? Un reflejo ancestral, ahora sí, de la acción humana en la naturaleza. Sí, totalmente, Iván. De hecho, pues hay ahí pues esta disyuntiva, ¿no? De que realmente quién cultivó a quién, ¿no? Si el hombre cultivó al maíz o el maíz al hombre, ¿no? Porque nos lo comimos y si no seríamos los que somos, ¿no? Exactamente. Digo, ¿no? hasta el Popol Vuh tiene toda esta metáfora, ¿no? De que se hacen las esculturitas de maíz como representando la creación del hombre, porque de ahí somos hijos, ¿no? Del maíz. Exactamente, ¿no? Si nos remontamos a las diferentes teorías y leyendas que existen acerca del origen del maíz, pues podríamos hablar precisamente del Popol Vuh, ¿no? Que ahí dice que fue a partir de masa de maíz que se crearon los primeros hombres y mujeres, ¿no? Pero también en la parte botánica, en la parte académica, pues es esta otra teoría, ¿no? Entonces, existían estos teocintles silvestres, de alguna forma mutan y empiezan a cambiar y empiezan a tener una mayor cantidad de granos. Y entonces la gente se empieza a interesar, lo empieza a cultivar, ya empieza la agricultura. La agricultura en Mesoamérica comienza con las calabazas. Es uno de los cultivos más antiguos, pero poco tiempo después ya empezamos a ver actividad agrícola relacionada con el maíz. Entonces, hay diferentes investigaciones arqueológicas que se han dedicado para tratar de averiguar el origen. Algunas de las más antiguas apuntan hacia la cuenca del río Balsas, en el estado actual de Guerrero. Ahí se encontraron hace varios años unos restos de piedra en una cueva, en un refugio, se llama el refugio Xihuatoxtla. Ahí encontramos piedras que cuando se analizaron se dieron cuenta que ya presentaban restos de almidones de maíz. Y entonces con estas piedras lo que se hizo fue que se molían
eran como los antecesores de los metates, ¿no? Ahí se molía maíz. Y luego de ahí, pues hay muchas otras evidencias arqueológicas. Aquí lo interesante es cómo logramos llegar a tener tanta diversidad. Lo que sucede es que México tiene una gran variedad de climas. Ustedes saben que México es uno de los países con mayor riqueza en ecosistemas. Entonces, hay teorías que apuntan a que estos cambios, esta curiosidad en el maíz primitivo, pues fue surgiendo en diferentes lugares, a lo mejor en Guerrero, a lo mejor en el Estado de México, a lo mejor en Guatemala, en Chiapas, en Tabasco, y poco a poco la gente fue cultivando y desarrollando estas semillas. Entonces, es un proceso dual en el cual tenemos las condiciones climáticas, el suelo, la tierra, el ambiente, ¿no? Y luego también la interacción con el ser humano. El ser humano ha sido un motor o un propiciador de la selección. Poco a poco las personas durante generaciones de manos campesinas han ido seleccionando los mejores maíces a partir de sus mejores semillas. Y en esta decisión, pues se han ido marcando pues la gran diversidad de maíces que existe en nuestro país, ¿no? Sí, realmente ahí, contribuyendo un poquito a lo que dices, esa comprensión que a veces se nos olvida a los que nos tomamos un cóctel, producimos alcohol, de que toda la producción empieza desde el momento en que la materia prima ya está en planta y la estás transformando, ¿no? Y hay esa falta de reflexión y de conciencia que para que esa materia prima exista hubo un proceso de selección natural y un proceso de selección humana, así todo entrelazado, para que finalmente pudiera ocurrir esa planta particular que se está permitiendo o ofreciendo para convertirse, en el caso de México, se producen más tortillas que botella de whisky, que bueno, ojalá siga siendo así, pero o en tamal, o en masa, o en atole, o bueno, en todas estas bebidas y alimentos hay esta historia agrícola, ¿no? Y lo quiero resaltar porque es una cosa que creo que como consumidores conscientes, y ahorita quiero irme un poquito más a que nos hable de la biología del maíz, pero a seguir insistiendo en que como consumidores conscientes es necesario ampliar nuestra cultura, así como hay que saberse los países y las capitales del mundo. Si eres mexicano y si te alimentas de lo que te alimentas, tienes que entender de dónde viene y que te importe, porque al final es lo que te estás metiendo en el cuerpo, ¿no? Totalmente, Iván. Ahí precisamente, pues nosotros iniciamos nuestro proyecto así, por darnos cuenta que ya los mexicanos no sabemos acerca de nuestra tortilla, ¿no? Muchas personas ya no saben cómo se elabora la técnica de la nixtamalización, que es básica para elaborar la tortilla, ¿no? Y podríamos hablar lo mismo de atamales, de atoles, etcétera. Hemos perdido esta vinculación, ¿no? Claro. Hay una historia espectacular que me platicaste cuando tuvimos la oportunidad de comer ahí en la destilería, que es la historia de las palomitas de maíz que has estado rescatando. A mí me gustaría que le platiques a la audiencia sobre esta particular variedad, ¿no? Este grupo de maíces en donde están las palomitas que tú has estado promoviendo y la importancia de llevarlo a volverlo a hacer comercial. Pero mejor cuéntanos tú la historia, porque es verdaderamente fascinante. Pues sí, bueno, pues México es el padre de las palomitas, ¿no? Es la nación en la cual se desarrollaron las palomitas de maíz. Como platicábamos, las palomitas es la forma más antigua de comer maíz, de la cual se tiene registro, una de las más antiguas. México tiene varias razas de maíz palomero. Tiene 7, palomero toluqueño, palomero de Chihuahua, chapalote, arrocillo, entre otras, ¿no? Sin embargo, a pesar de que México se comen palomitas desde hace 8,000 años, México abandonó su cultivo de palomitas en México, de maíz palomero. Hoy en día estamos trayendo de Estados Unidos el 99% de las palomitas que consumimos. Y entonces imagínense lo triste y lamentable que es esto, ¿no? Ahí nosotros como fundación pues hemos estado impulsando mucho, primero pues que los mexicanos sepamos que las palomitas son orgullosamente nuestras,
compartidas también con otros países de América, ¿no? Porque también es importante decir que otros países de América también tienen palomitas de 5,000, 6,000 años de antigüedad, ¿no? Pero que todos los países americanos, México incluido, ha perdido la capacidad de producir sus propias palomitas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperarlas? Bueno, pues tenemos que regresar a nuestros campos, ahí muy cerca de donde están ustedes, ahí en Abasolo, en Jilotepec, ahí están los últimos productores de maíz palomero toluqueño, quedan menos de 50 productores. Ahora, ¿qué le ha pasado a este maíz? Pues se ha revuelto. Los maíces palomeros son más pequeñitos que los maíces para tortilla. Entonces, los productores, poco a poco, al no tener mercado interesado en las palomitas nacionales, empezaron a hacerlos a un lado. Y entonces, hoy en día, muchos de los maíces se mezclaron con los maíces tortilleros y ya no revientan tan bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar y poner la atención. Tenemos que, como consumidores, pues externar nuestro interés en que queremos recuperar palomitas nacionales. Imagínense la gran capacidad de desarrollo económico que podríamos generar si recuperamos nuestra producción nacional. México trajo No, y la 80,000 calidad. toneladas, 80,000 toneladas de maíz trajimos en 2019, perdón. En 2020 bajó por el tema de la pandemia y que los cines estuvieron cerrados, pero hay una gran derrama. Y también vale la pena mencionar que las palomitas son una de las botanas más saludables que tiene, de la que podemos tener acceso, ¿no? Siempre y cuando no sean con exceso de grasas, de sodio, de azúcares, etcétera, ¿no? Oye, Rafa, esta aventura con las palomitas creo que se parece un poco a mi aventura con el cacahuacintle, que curiosamente platicábamos que tienen un origen o es una región cacahuacintlera, sí, también la misma región de las palomitas. Y qué diferentes son esos dos maíces, ¿no? Uno poroso, harinoso, ¿no? Grandote, como es el cacahuacintle. Y luego el palomero, que en algún momento quise tratar de hacer alcohol y no me salió lo que quería. Ahora les voy a platicar un poco, pero que es del grupo de los cristalinos, ¿es correcto? O sea, lo puedes, pasa la luz de forma translúcida a través de los cristales de almidón, ¿no? Que tienen estos granos, Rafa. Exactamente, Iván. Bueno, dentro de las diferentes tipos de maíz que existen granos duros y existen granos suaves. Y curiosamente, estos maíces de los cuales estamos hablando, el palomero y el cacahuacintle, son los extremos. El cacahuacintle es un descendiente del palomero toluqueño. Y aquí vale la pena recordar y remontarnos a la historia que estábamos contando. Al principio comenzamos con teocintles, granos muy duros. Poco a poco los fuimos evolucionando y se volvieron granos duros, pero ya de maíz. ¿Cuáles son estos granos duros de maíz? Pues los maíces palomeros. En aquel tiempo no teníamos ollas de barro, no teníamos comales, eso vino mucho tiempo después, entonces no hervíamos ya parte de la maíz, cultura, ¿no? Lo que hacíamos era molerlo únicamente, entonces no importaba que fuera duro o fuera suave, pero ahí es donde viene la parte interesante de la transformación de la cocina. Hubo personas que descubrieron que el maíz se podía hervir, desarrollaron utensilios, desarrollaron ollas, desarrollaron formas de cocción, y poco a poco el maíz fue cambiando y se fue suavizando. Y así fue como seguramente pues se dio origen al maíz cacahuacintle, que como ustedes saben pues es uno de los maíces más apreciados y queridos en las zonas centrales de México, todo lo que es el altiplano, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, son algunos, bueno, y distritos, bueno, la Ciudad de México actualmente. Sí, Milpalta siembra mucho cacahuacintle. Sí. Sí. Y este maíz cacahuacintle tiene la particularidad de ser un maíz muy suave, muy harinoso, ¿no? Déjame te cuento un poco, digo, cuando estábamos tratando de, ahora sí que sacarle el alma a las diferentes opciones disponibles, pues trabajamos con los suaves y con los dulces, duros, y unos más aceitosos y otros menos aceitosos, y al final aterrizamos con el cacahuacintle en una fascinación, todo el equipo que estuvimos trabajando, justamente porque además de ser muy sápido, porque hay que saber que el sabor
pues cuando vas a un maíz ancestral, pues claro que la productividad es importante, pero pues si te lo vas a comer, pues el más sabroso es el que prefieres. A diferencia de las prioridades que la industrialización del maíz, como el maíz amarillo, gringo, ¿no? Transgénico en su gran mayoría, con el que se hacen la gran inmensidad de los bourbons que existen en Estados Unidos, y con lo que se engorda el ganado, se hace alta fructosa de maíz y aceite, porque para eso sirve, y bueno, alimentar a mexicanitos que perdimos nuestras variedades, y entonces, además de alimentar puercos, allá nos los mandan para hacer tortillas, unas muy feitas y de mala calidad. Pero esos maíces, pues no fueron creados por su sabor, o por su uso. Como decías, es que pues, el maíz duro, pues no importaba al principio, pero luego ya empezó a importar, porque ya lo cocías, tenías niveles de elaboración más sofisticados, que eso se llama cultura, o sea, la estimación ya de características particulares, ¿no? Y en ese sentido, y ahora que te estás yendo hacia allá, que estás hablando de un proceso importantísimo, que es la nixtamalización, o para allá vas, yo quisiera que me cuentes qué fue lo que logró la nixtamalización para el mesoamericano. ¿Por qué es tan repetido por los antropólogos una y otra vez, los arqueólogos? Bueno, pues aquí vale la pena, Iván, mencionar brevemente qué es la nixtamalización, ¿no? La nixtamalización es una técnica que se originó en Mesoamérica y que consiste en cocinar los granos de maíz con ceniza o con cal, hidróxido de calcio. Y esta técnica, que parece muy simple, porque en realidad es simple, pero a la vez muy compleja. Y es muy compleja porque otorga grandes beneficios nutricionales, ¿no? Entonces, lo primero es que al cocinar el maíz de esta forma, gran parte de sus aminoácidos, de sus proteínas, se desencadenan y pueden ser asimiladas de mejor forma por el ser humano. Y esto pues lo volvió una técnica de gran importancia, porque gracias a eso pues se volvía un alimento mucho más nutritivo, ¿no? También le aportó otras características importantes, como es la conservación. La cal es un conservador natural, entonces esto permitió que las personas pudieran transportar sus tortillas, sus tamales por más tiempo, que tuviera una mayor vida de su producto, ¿no? Su alimento. Pero también, y muy importante, es que le da un sabor. Entonces, seguramente claro, nuestros antepasados, hay un sabor especial y particular en nuestras tortillas, en nuestros tamales, el cual proviene de la técnica de nixtamalización, ¿no? Sí, y es interesante esa técnica porque, por lo que yo he leído y he conocido, no llegó a todos los rincones de la América, vamos a decir. De hecho, había una especie de frontera en el norte de Nayarit y empezaban los grandes tribus de diferentes mexicanas y norteamericanas también. Los escoceses y los irlandeses que llegaron a instalarse en las colonias americanas y que al principio hicieron alcohol, lo hacían del centeno que se habían traído y de la cebada que se habían traído de Europa. Es hasta que empiezan los pioneros, presionados por impuestos, además es una historia muy divertida, que los pone George Washington, los primeros impuestos, pues se quieren largar de ahí porque les salía muy caro hacer alcohol y se encuentran con las montañas Apalaches y los indios que se comían el maíz y ellos no sabían de la nixtamalización. Tenían otras técnicas para aprovechar ese maíz y al final, pues el maíz gringo, y debo decirlo, la herencia que les queda, no, además de que pues no, los gringos no son hijos de los Apalaches, más bien los acabaron a casi todos, ¿no? Pero la incorporación del maíz en sus fórmulas para hacer whisky, pues evidentemente pues fue así nomás directo, ¿no? Y es muy diferente al proceso en México, donde los españoles llegan y se encuentran con el maíz, con la nixtamalización, y se crea toda una cocina tomando toda esa parte prehispánica y luego mezclándose con toda la herencia que llegamos también de España, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Ahí desafortunadamente estos colonizadores pues no supieron valorar la importancia que tenían nuestros pueblos, ¿no? Y esto pues aplica para toda América, ¿no? Si bien la nixtamalización con cal se
se caracteriza mucho en la parte de Mesoamérica. Otros pueblos, como pues en Estados Unidos o Sudamérica, sí hacían algo de nixtamalización con ceniza, pero desafortunadamente no fue apreciado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues sí, llegaron, en el caso de Estados Unidos, pues llegaron los ingleses, colonizaron gran parte de Estados Unidos, había una población menor a la que había en México. México tenía una gran población indígena, Estados Unidos no tenía tanta población, y entonces imperó una cultura europea en el uso y aprovechamiento del maíz. Entonces, ¿qué sucedió en Estados Unidos? Pues se impartieron las técnicas de procesamiento de Europa en un cultivo americano. Exacto. Y lo que Oye, es diferente a lo que sucedió en México, ¿no? yo quisiera que nos platiques, tratando de administrar lo mejor que se pueda el tiempo. De ahorita vamos a hablar de bebidas y damos algunos ejemplos, y creo que ya se va a abrir el espacio para las fotos. Ahorita le vamos a pedir a Mike que las ponga. Pero antes de eso, de otras dos técnicas que han sido fundamentales en diferentes regiones de Mesoamérica del manejo del maíz. La germinación, o sea, dejar germinar el grano, que bueno, hay varias bebidas y hay varias, se puede comer y se puede beber de varias maneras. Y el pinole, que ese también suena muy mexicano, y yo me acuerdo, siendo de Jalisco y teniendo parientes norteños en Sonora, que el pinole pues era muy tradicional, la harinita hecha polvo con tantita azúcar, ya más europeizada, ¿no? Y bueno, las historias de cómo los tarahumaras corren grandes distancias comiendo el pinole. Pero cuéntanos de esas dos técnicas, ¿qué se caracterizan? ¿Qué características les da al maíz la germinación por un lado y el proceso del pinole? Bueno, pues primero está el tema de la germinación, ¿no? La germinación seguramente es una técnica que se descubrió hace muchísimo tiempo, ¿no? Como les platicaba, los granos eran muy, muy duros, no los servíamos, no los cocinábamos tanto. Entonces, pero en el proceso de observación y de experimentación, es muy probable que la germinación pues fuera una de los descubrimientos iniciales, ¿no? Cuando una semilla se moja y tiene las condiciones propicias de calor y de humedad, pues germina. Todas las semillas, cada grano de maíz es un ser vivo y en realidad tiene la facultad de generar una nueva planta. Entonces, cuando se desarrolla esta raicita, lo primero es que el maíz se suaviza y entonces lo puedes comer. Ahora, los granos de maíz, de la forma en la que están constituidos, es que tienen el germen, que es, digamos que la futura plantita, el embrión, y luego tienen alrededor una bolsota de comida, estructura que ¿no? se llama endospermo, y ese endospermo es la lonchera. Claro. Bueno. Mike, Parece que tuvo un problema, parece Rafa, que pero si perdimos quieres un poco a seguirnos contando. Rafa. Vamos a dejar que llegue. Pero yo mientras voy a hacer un poco de reflexiones de la germinación. La germinación del maíz, que ha sido parte de varios pueblos en México, y que yo quisiera compartirles. Yo donde primera vez vi el maíz germinado fue en Perú, donde hacen una especie de alcohol fermentado que se llama jora o chicha de jora, en donde agarran el maíz, lo remojan, produce una semilla, una raíz, y cuando ya tiene unos días de germinar, normalmente lo cubren para que no le dé el sol, entonces lo muelen, lo machacan con agua y lo dejan reposar. Y lo que ocurre, parte de la magia de la germinación, es que todos esos almidones, que son moléculas muy largas de glucosa, de azúcar, se empiezan a romper porque el embrión es capaz de producir enzimas que son capaces de ir desdoblando o ir separando glucosa por glucosa esos azúcares. Y esa glucosa está disponible para que sea digerida por las levaduras. Las levaduras que naturalmente están en todos lados y producen alcohol. Entonces, ese mismo principio lo descubrieron los escoceses y los irlandeses de forma independiente hace mucho tiempo con la cebada. Y eso es lo que se le llama malta, la cebada germinada, que ya germinada se le puede deshidratar
y tostar para que esté de una forma estable y con eso pues haces chela y haces whisky. Pero acá en este lado del mundo ya se hacían bebidas alcohólicas, no en México como tal, al menos no en el altiplano central. En el norte entiendo que en Chihuahua, y ahí ya voy a dejar que me corrija Rafa, tenemos el tejuino que tiene cierta graduación alcohólica y bueno, y la otra expresión que yo conozco es la del Perú. Te estaba complementando en lo que te nos fuiste, Rafa, cuéntanos. Sí, no sé qué sucedió, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Bueno, estaba escuchando que hablabas de la chicha de jora, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que México también tiene variantes de bebidas elaboradas a partir de maíz germinado. Una de ellas es el tejuino o tejuino, como también se le conoce en algunas regiones, que es una bebida ceremonial ancestral que utilizan mucho los pueblos huirráricas o huicholes o los rarámuris también. Esta es una bebida que de manera muy similar se hace un agujero en la tierra y ahí se colocan entre hojas, o sea, algunas hojas bueno, de árboles o de algunas plantas, y se pone el maíz a remojar, se riega y se pone a remojar. Germina y de manera similar a la chicha de jora, una vez que tiene la raicita, en algunas ocasiones se deshidrata, lo cual tendría la intención de concentrar los azúcares, luego se muele y se hace una especie de atole, que después se fermenta. Ahora, esa misma bebida que se utiliza mucho en ceremonias religiosas o cívicas de estos pueblos, también existen en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado de México, ahí tenemos a los pueblos mazahuas y otomís. Ellos tienen una bebida que se llama sendecho. Y esta bebida precisamente también se elabora en ocasiones con maíz azul, puede ser con maíz amarillo, blanco, rosa, diferentes colores. Ellos agregan también chile. Es otra de las características diferentes que tienen en comparación con otros pueblos, ¿no? Ahí vale la pena mencionar que dependiendo de la región se han hecho uso de plantas o de chiles, en este caso, de especias, que tienen la función de otorgar sabor, pero muchas veces también de ser un arrancador del proceso de fermentación. Y así nos podríamos seguir con muchas bebidas fermentadas. Por ejemplo, una que no es de maíz germinado, pero por ejemplo tenemos el pozol, que es una bebida de la región sureste de nuestro país, seguramente de origen maya, en el cual se obtiene una masa de maíz, la cual se muele, puede ser únicamente de maíz o puede ser también mezclada con cacao, con achiote o algunas otras semillas o ingredientes. Y estas bolas, con el gran calor de nuestro sureste, pues fermentaban, ¿no? Entonces, estas bolas de masa de maíz poco a poco iban generando los beneficios de la fermentación. Posteriormente, la gente llevaba estas bolas al campo y con una jícara, pues vaciaban un poco de agua, deshacían un pedacito de esta bola de masa y así se obtenía o se obtiene todavía hasta nuestros días, pues esta bebida energética tan importante para las culturas del sureste de nuestro país. Entonces hay muchas bebidas, ¿no? Oye, y, bueno, entonces ya hablamos de la nixtamalización, de la germinación y algunos ejemplos de bebidas. ¿Y el pinole? Bueno, pues el pinole, pues es otra de las acciones técnicas más simples también, es moler el maíz. Se puede moler ¿Sin el maíz. tostarlo? Sí, es que ¿O ahí necesita ser tostado? digo, el pinole es maíz tostado, pero pues en México existen tanto harinas crudas de maíz como tostadas, ¿no? Aquí seguramente en los inicios de la alimentación, el hecho de tostar el grano de maíz pues propiciaba que fuera un alimento mucho más digerible, ¿no? Entonces, ahí
Seguramente en los comienzos lo que se obtenía eran primero palomitas y luego se molían. Y de ahí se obtenía el pinole. Eso cuando los maíces eran únicamente duros palomeros. Y de hecho, pues todavía en nuestro país, si tú vas a Sonora, Sinaloa, existe todavía mucha costumbre de moler las palomitas de maíz y obtener este polvo de pinole. Ya luego que el maíz se fue suavizando, la técnica pues se mantuvo y entonces se pueden tostar los maíces y si no son cristalinos palomeros, simplemente no revientan, se suavizan y se pueden moler. Como les platicaba, molemos maíces desde hace más de 8,700 años, ¿no? Y ahí viene pues también otro tema, ¿no? Porque estas harinas, estos maíces molidos, pues dieron origen también pues a muchas otras preparaciones. Seguramente primero fue una harina, un pinole, luego seguramente se mojó, se integró y se hicieron una masa, masas. Y de ahí empezamos con tamales. todo lo demás. Y de ahí Oye, Rafa, ¿no? nos quedan Sí. 10 minutos y yo quisiera Sí. al menos darle una paseada rápida a las fotos, si se va a poder, si no le seguimos platicando, y contar un poquito, ahí está, a todo dar. Ok, déjame. Sí, aquí les había... ¿Esto el que presenta? Está fantástico. Sí. A ver, tú nada más ponle, ¿sabes dónde picarle para presentar? Ahí está. Sí. Mira. Bueno, pues un poco queríamos presentarles algunas fotografías que seleccionamos acerca de estos temas que hemos estado platicando. Aquí del lado izquierdo lo que ven son las mazorquitas de los teocintles. Estas dos son mazorcas de teocintle, esta está completa, le faltan algunos granos, pero dense cuenta cómo a partir de esta pequeña mazorquita que generalmente tiene de 8 a 16 granos, fuimos mejorando y seleccionando hasta lograr obtener pues estas mazorcas que hoy en día pueden contener más de 400, 500 granos. Entonces, este proceso de evolución seguramente fue generando una mayor cantidad de hileras, una mayor cantidad de granos. Estos dos que ven aquí son híbridos entre teocintles y maíces, ¿no? Pero esto pues se las muestro para que se imaginen cómo se verían estas mazorcas primitivas. De aquí del lado derecho tenemos pues algunos ejemplos de la diversidad de maíz. México tiene una enorme riqueza en formas, en tamaños, en texturas. Aquí ustedes Rafa, que están interesados en vamos a tener que irnos más rápido, okay, pero para que les enseñes otras imágenes, porque creo que hemos platicado ya de muchas de estas cosas. El chiste es que puedan tener este contexto visual, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el mapa, el cartel de las razas mexicanas. Aquí del lado derecho les muestro algunas imágenes de maíces palomeros del Estado de México. Siempre revientan blancas, no importa de qué color sea el grano, revientan de color blanco. Esa es buena pregunta porque lo que vemos son los almidones, ¿no? Entonces, lo que sí les queda es la cascarita, ¿no? Esa sí le va a quedar del color del grano, de ¿no? cada Pero aquí grano. pueden ver cómo está preciosa tu foto, ¿eh? Están divinos esos maicitos. Bueno, pues estos son maíces del Estado de México, ahí muy cerca de Jilotepec. Luego, fíjense esto que platicábamos, la dureza de los granos. Aquí lo que hicimos fue lijar unas mazorcas para que ustedes vean el interior. Aquí del lado izquierdo pueden ver los granos de maíz palomero y del lado derecho el grano de maíz cacahuacintle. Fíjense cómo fuimos suavizando y generando un cambio. Cada uno de estos maíces tiene diferentes usos y es por eso que en el caso de Abasolo, pues ustedes descubrieron que este maíz es excelente para whisky, ¿no? Les voy a contar muy rápidamente ya con todo ese contexto las intenciones, pero prefiero que terminemos de ver las fotos, pero efectivamente el trabajo para hacer el whisky, pues funcionó, funcionó mejor el cacahuacintle. Síguenos contando, Rafa. Muy bien. Bueno, aquí por ejemplo, aquí bueno, vemos una imagen de pinole de maíz azul. Recuerde, pinole es maíz tostado, que puede ser endulzado o no. Aquí les muestro las ruinas de Huachimontones. Esto es algo muy interesante. Están en Jalisco. Y aquí se hicieron los hallazgos de ollas tejuineras que están datadas en el periodo posclásico. O sea, para que sepan que tenemos evidencias arqueológicas de que se hacían bebidas fermentadas desde hace mucho tiempo. Aquí pueden ver una imagen. El grano ahí ya germinado. ¿No? En batopilas. Ahí se hace buen sotol.
para los que les gusta también lo otro, Batopilas, Pueblazo, para tomar sotol, pero está precioso ese maíz. Bueno, pues con este es con el cual hacen los tarahumaras pues su bebida, el tesguino, ¿no? Luego aquí pues tenemos algunas imágenes del cendecho. Estas imágenes son imágenes de Óscar II, que pertenece a este proyecto de Xocol en Guadalajara, un gran proyecto de maíz. Él es de familia Mazahua y aquí está con su madre preparando el cendecho. Acabamos de presentar un pequeño articulito acerca de esta bebida, ¿no? Entonces, esta es bebida fermentada de maíz azul, pero con la acidez se torna de color rosa. Fíjense cómo comienza. Wow, por los fenoles, ¿verdad? Por los fenoles, por el cambio de pH, ¿no? Cambia rosa. Eso está para jugar en un cóctel. Los que sean bartenders y estén prendidos, ya les urge ir a averiguar qué es esta bebida que cambia de color con la acidez. Y que además debe saber muy rica. Ahí la tienen, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchas otras bebidas que sepan que tenemos tanto bebidas frías como bebidas calientes. Aquí vemos esta agua de barranca que es tradicional de Zacateco, Tlaxcala. Esta lleva haba tostada, lleva pinole, lleva cacao. Tenemos nuestros tamales y atoles tradicionales. El atole, pues ustedes saben que es una bebida de gran importancia nutricional. Es el desayuno por excelencia de los mexicanos, ¿no? Y luego tenemos pues algunas imágenes de cacahuacintles. Recordar que no solamente... Eso ya la reconozco mejor. Sí, no solamente lo comemos como grano, sino que lo comemos también en elote. Es un elote muy apreciado en las zonas centrales. Del lado derecho lo que quiero mostrarles también es que hay gran diversidad. Aunque parezca que todos son similares, cada región, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, tiene diferentes maíces. Y esto pues nos da ahí para ver pues los impactos que tiene el suelo, el agua, las condiciones en un whisky, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, fíjense, por ejemplo, otro ejemplo de maíz cacahuacintle, de olote rosa, ¿no? Entonces, para que vean la gran diversidad que se ha ido desarrollando. Por supuesto, el cacahuacintle, pues es muy apreciado también el ingrediente del pozole. En el pozole, claro. No es uno de los maíces que se utilizan, no es el único, hay muchos otros maíces que se utilizan en pozole, pero es uno de los más característicos. Y luego, bueno, pues dejar esta imagen aquí justamente de Abasolo, pues con la reflexión de invitar a la gente a que vea la gran diversidad, la gran oportunidad que existe en el maíz. En este caso, pues lo estamos viendo transformado en un whisky, transformado en un licor también, y lo cual pues nos habla de las grandes oportunidades y posibilidades que ofrece nuestro maíz, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Rafa. Yo quisiera aprovechar y ahora sí platicar un poquito de cómo ha sido mi aventura, en particular, digo, después de haber estudiado varios maíces, el cacahuacintle fue lo que más nos gustó, pero la aventura pues tiene muchos perfiles, perspectivas, ¿no? Hay un humano que fue haber encontrado a las familias con las que trabajamos en las faldas del Nevado de Toluca, ahí en Calimaya, donde se siembra una sola vez al año, hay una cosecha de cacahuacintle. Pero también hablar de después de haber encontrado este maíz, no nos alcanzaba. Digo, está bien, teníamos la ambición de que si teníamos un maíz tan exquisito, pues, y que como México no iba a hacer whisky, ¿no? Esta innovación que creo que tenemos tanta tradición y cultura, y tenemos tanto pedigrí ya construido en un maíz, los maíces que tenemos, que nos podemos aventurar a innovar, pero con sentido, con fondo. No es innovación fuera de lugar, ¿no? Y cuando empezamos a probar las bebidas, empezamos a cuestionarnos si era suficiente, con usar maíces ancestrales. Y se me ocurrió a mí en lo particular, oye, pues vamos nixtamalizándolo antes de volverlo alcohol. Y esos fueron los primeros ejercicios que hicimos. Luego me clavé, me tocó en medio del proceso exploratorio, me fui a Perú de vacaciones. Y como les decía, me tocó ver la chicha de jora y regresé emocionadísimo. Dije, no, es que esto vamos a hacer malta, pero vamos a hacer un maíz 100%, un whisky 100% maíz, porque lo que hay que hacer es maltear el maíz. Y curiosamente, los maíces que tienen más capacidad diastática, no los quiero aburrir, pero es la capacidad de las enzimas de romper los almidones y volverse dulce,
son los maíces de altura. De hecho, por eso puedes hacer cervezas de chicha de jora tan alcohólicas, porque de veras te puedes poner unas borracheras en Perú con esto, porque el embrión a la hora de germinar produce muchísima enzima y sí es capaz de romper los almidones para volverlos a azúcar dulce, que después las levaduras va a poder convertir en alcohol. Entonces nos regresamos de nuevo otra vez al drawing board y empezamos a germinar granos. Hoy traemos un proyecto súper emocionante con una empresa ahí en el Estado de México, que históricamente solo se ha dedicado a hacer malta para cerveza, que agarra granos de cebada para hacer cerveza. Y estamos escalando, porque el objetivo es que en algún momento hagamos un corn single malt, que pues nunca se ha hecho, de maíces de ahí de Calimaya, ¿no? Pero les cuento cómo fuimos integrando procesos. Entonces, la nixtamalización se integró en el proceso de whisky Abasolo, se integró la germinación o el malteo, que los escoceses pues también conocen y es lo que usan para hacer sus single malts, germinar sus granos, y el concepto del pinole. Ese fue ya el final. Cuando teníamos el maíz ya nixtamalizado, pues se nos echaba a perder. Teníamos que estabilizarlo. Y entonces lo que empezamos a hacer fue a nivel laboratorio los metíamos en unos hornitos como esos Black and Decker, pero mucho más grandes, para tratar de deshidratarlos. Y en un par de veces se nos pasó la mano y acabó tostándose el grano. Y ahí fue donde dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo whisky. Cuando empezamos a darnos cuenta del destilado que estaba saliendo, nos convencimos que la idea del tostar el grano realmente daba otras dimensiones de profundidad sensorial del grano. Y hoy nuestro proceso de producción de whisky primero se trata de usar maíz ancestral crecido en Calimaya, después se trata de cocerlo con cal, nixtamalizarlo, para después poner esos granos a deshidratarse y a tostarse en unas como tostadoras de café gigantes que tenemos ahí en la destilería, y de ahí hacer una harina que es un pinole muy raro ya, porque está nixtamalizado y tostado, ¿no? Y esa base después se mezcla con nuestro maíz, que por otro lado germinamos, porque si lo cocemos, tiene que dejar que los granos germinen a una temperatura adecuada, después deshidratarla y la juntamos para hacer el mash de Abasolo. Gracias a esa combinación de técnicas, realmente pudimos obtener un destilado que es tan rico y fue tan impactante el sabor de ese maíz que al final decidimos, pudiendo haber elegido otro tipo de procesos de añejamiento, ¿no? Pudimos haber usado barrica nueva, barrica quemada, como le hace el Bourbon, ¿no? Y meterlo por 2, 3 años y que supiera barrica. Bueno, en Abasolo como que invertimos todas las lógicas y la verdad es que la madera está de adorno, está para integrarse al maíz. Pero lo que queremos es usar este ejemplo, digo, y les estoy platicando el tema de Abasolo porque yo quiero pensar que hay mucha gente en la llamada, en la conferencia, bartenders que son exploradores, que están experimentando cosas, que hay que entrarle al maíz, ¿no? En mi caso, como destilador, un creyente, yo en realidad estoy enamorado de las materias primas, soy biólogo, estudié biología en plantas y creo que ser para mí un buen destilador es sacarle el alma a las materias primas y asociarse con granjeros que saben hacer las cosas bien. Si no, no hay manera de hacer buenos productos. Digo, sí, se pueden hacer trampitas y echar saborcitos y lo que quieras, ¿no? Pero si lo quieres hacer de forma natural, con el respeto, el reconocimiento y haciéndole honor a la materia prima, pues te tienes que ir realmente a entender y comprender que tu alcohol, tu producto, es un producto agrícola, que no es un producto del procesamiento. El procesamiento nada más es un filtro por el que pasa lo que en esencia ya tenías, ¿no? Y bueno, es lo que quisimos hacer en Abasolo. Y por eso mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué a Abasolo le falta? Es un espíritu más joven. Bueno, de entrada es tan expresivo, a diferencia de la mayoría de los alcoholes que se usan para whisky, que ya son vodka, son productos neutros que se producen en columnas. Todos los bourbons se producen en columnas y ya les quitaron su esencia. Entonces, bueno, lo que puedo contar es, me encantó que pudieras estar aquí para hablar del maíz.
para poderle dejar a los chavos la invitación a que desde su frente, desde su quehacer, se animen a usarlo como ingrediente en cócteles, en comidas, y tenemos gente también aquí de escuelas de gastronomía, porque todavía hay mucha innovación que hacer para revivir y traer a la vida cotidiana esta herencia de diversidad de maíces que nos tocó tener. Y esa es mi reflexión final. Rafa, no sé si quieras comentar algo más, y ya en tiempos vamos a tener que irle dando espacio a lo que sigue. No, pues muchas gracias por la invitación y sin duda, pues muy contento de ver estos logros. Yo acabo de visitar recientemente la destilería y pues es increíble pues la versatilidad y la forma en la que este maíz ancestral tan emblemático para México se convierte en esta gran bebida. Entonces, pues felicitarlos, que tengan mucho éxito. Muchas gracias, y a todos Rafa. los que nos están escuchando, pues sí, que sepan que en Fundación Tortilla estamos dispuestos a ayudarlos en lo que se les ofrezca para poder integrar el maíz en sus barras, en sus bebidas, en sus cocinas. Nos pueden encontrar en el Instagram con Fundación Tortilla o en nuestras redes sociales, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Pues damos por terminada esta parte de exposición. Quiero darle las gracias a los medios participantes, Food and Wine, Sounds Daily, Aire, Hotbook, la Radio Mexiquense y Food and Pleasure por haber participado en esta actividad y por haber apoyado la comunicación. Gracias, de verdad, gracias Barra México por darnos voz y espacio, y acá andamos. Gracias, Rafa, gracias, Iván. Esta es su casa. Cuando quieran y quieran hacer alguna otra dinámica, nosotras encantadas de la vida. Pues muy bien, muchas Órale. gracias también de nuestra parte, muchas gracias. Y felicidades por estos grandes proyectos, Barra México y Abasolo Whisky. Gracias. Gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos.